Hola, gente linda, gente bella. Hoy vamos a elaborar dos fondos para grabar videos de YouTube, tomar fotografías o para hacer un catálogo de tus productos que quieras vender. Estos son elaborados en materiales reciclados y muy económicos y fácil de conseguir. En la caja de descripción te dejo los enlaces de la parte 1 y 2. Este fondo lo voy a hacer en una tabla de aglomerado, la cual corté a la medida del espacio donde grabo mis videos de YouTube. Reciclé hojas de revistas y catálogos. Estas tienen que ser de papel brillante y resistente. Los podemos cortar en trozos grandes o pequeños, los cuales pegamos con ayuda de un pincel y colbón escolar o de carpintería. Estos pedazos de revista los rasgamos con las manos en forma irregular para lograr un mejor efecto. Estos los pegamos tratando que el colbón se quede en un solo lado del papel, pues si se nos traspasa de colbón, esto no dejaría que el removedor o acetona o thinner retiren la tinta del papel. Vamos pegando con mucho cuidado cada pieza encima de la otra y con un trapito hacemos presión para que no se nos despeguen las puntas. Esto nos toma tiempo, pero a la vez es relajante. Con una lija quitamos los excesos de papel que nos quedan para una mejor terminación. Con acetona, removedor o thinner humedecemos un pedazo de estopa, algodón o un trapito y en forma circular lo vamos pasando por nuestro collage. De esta forma vamos logrando el efecto de falso mármol, pues estamos retirando la tinta del papel. El efecto que nos da cambia según si elegimos colores fuertes o claros y en el tamaño de los trozos de papel. También puedes hacer esta técnica con thinner, pero me gusta más con removedor o acetona, pues deja un efecto más oscuro debido a que el thinner es un componente más fuerte y retira más la tinta. Les recomiendo hacerlo en un lugar donde entre muy buena ventilación. Este espacio es para yo poder grabar y editar mis videos de YouTube. Los fondos los pongo como base en el escritorio para grabar o en la parte de atrás para tapar mi computador cuando tomo fotos o grabo. Mi fondo lo quiero decorar más, por eso utilizaré esta servilleta para hacer decoupage. Le quitamos a la servilleta la capa blanca y utilizamos la decorada. Con un pincel húmedo bordeamos por el lugar que necesitamos para desgarrar la servilleta de una forma que se vea más natural. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Así podemos desgarrar la servilleta para que se nos integre mucho mejor a nuestro trabajo. Ya tengo listas las 4 mariposas de servilleta. Ahora voy a cortar con tijera estas mariposas en papel de arroz. Primero damos una base de colbón rebajado con agua a nuestro fondo. Colocamos encima nuestro trozo de servilleta.
Colocamos una bolsa plástica y hacemos presión muy suavemente para que se pegue bien, para evitar las arrugas en la servilleta. Lo hacemos de adentro hacia afuera, con mucho cuidado. Si te gusta el video, dale manito arriba. Además le pongo una capa adicional de colbón para proteger mejor la servilleta. Voy a decorar el centro de mi fondo con otro diseño de papel de arroz. Le aplicamos colbón, lo pegamos y le hacemos presión con un trapito. Le damos una capa de colbón para protegerlo. Voy a decorar el fondo para videos de YouTube o fotografía con un stencil de letra cursiva. Con cinta de mascarar o carrocero fijo el stencil para que no se mueva. Voy a utilizar pintura acrílica café y un pincel de cerdas duras. Cargamos nuestro pincel con pintura y luego descargamos en un trapo la pintura sobrante. Aplicamos la pintura con pequeños movimientos circulares o toquecitos y la vamos distribuyendo por toda la plantilla o stencil. Cuando terminemos, lavemos muy bien el stencil con agua y jabón de loza. Aplicamos colbón a nuestras mariposas, las pegamos en el fondo y con ayuda de un trapo hacemos presión para que se nos peguen mucho mejor. Para proteger nuestro trabajo, le aplicamos 1 o 2 capas de laca mate en agua. Lo dejamos secar, preferiblemente a la sombra. Mira qué hermoso quedó nuestro fondo, utilizando las técnicas de decoupage, falso mármol, stencil. Empecemos nuestro segundo fondo, el cual será con cartón reciclado. Utilicé cinta de mascarar o carrocero para hacer el diseño de las figuras geométricas.
hacer las líneas con cinta de enmascarar, la cual le haremos presión con las manos para que no se nos pase la pintura. Para esto no necesitamos de un patrón, lo hacemos al azar, para crear figuras geométricas. Así nos quedó. Vamos a usar pinturas acrílicas que nos creen una gama de colores. Voy empezando por los colores más oscuros. Primero utilizaré el azul petróleo. Después apliqué el color turquesa. Ahora aplicamos el verde mar. A medida que pinto un color, aplico en los demás triángulos que llevan el mismo tono. Pintamos color azul bebé. Seguido por el color verde menta. Y finalizamos con el color verde lecho. Ya terminamos de pintar y está seco. Ahora empezamos a retirar la cinta de enmascarar. Vamos a rellenar los espacios que nos dejó la cinta de enmascarar con un color dorado metalizado. Con un pincel delgado y con mucho cuidado procedemos a pintar las divisiones. Para terminar, aplicamos una o dos capas de laca mate en agua. Espero te hayan gustado estos dos fondos para grabar videos y tomar fotografías. Si deseas ver la parte 1 y 2, te dejo el enlace en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!